Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy toca una receta dulce y he pensado en preparar un rico pastel turco. Se trata del baklava. Así que os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace este riquísimo pastel. La lista con los ingredientes necesarios la podéis ver al final del vídeo y abajo en la cajita de información. Primero voy a cortar la mantequilla en trozos más pequeños para derretirse más rápido. La he puesto al fuego y la voy a dejar hasta que se derrite por completo. La mantequilla ya está derretida. Lo que voy a hacer a continuación, con la ayuda de una cuchara, voy a quitarle toda la espuma que se ha formado por encima. Como veis, yo tengo aquí las nueces molidas, no las he molido de todo, he dejado algunos trozos más grandes porque así el baklava va a salir más crujiente. Voy a echar el azúcar glass encima de las nueces, voy a mezclar un poquito y las voy a apartar de momento. Tengo aquí la mitad de la masa filo. Voy a poner la bandeja por encima para coger las dimensiones exactas y luego ya las voy a cortar. En la pantalla os voy a dejar las dimensiones de mi bandeja, pero podéis usar tranquilamente la bandeja que tengáis en casa, incluso la bandeja del horno. Voy a untar bien el fondo de la bandeja con mantequilla. Voy a untar las paredes de la bandeja también. Voy a coger dos láminas de masa y las voy a colocar en la bandeja. Ahora la voy a impregnar de mantequilla y luego a continuación la voy a extender con la ayuda del pincel. Vamos a colocar otra lámina. También echamos mantequilla y la vamos esparciendo por toda la superficie.
Después de haber colocado 4 láminas de masa, a continuación voy a ponerle una capa de nueces molidas. Después de la primera capa de nueces voy a seguir poniendo otras 4 láminas de masa bien impregnadas con mantequilla. Sigo con la segunda capa de nueces y por encima les voy a poner una capa finita de pistachos molidos. Voy a seguir poniendo otras 4 láminas de masa impregnadas con mantequilla y otra capa de nueces con pistachos.
Voy a echar la última capa, que va a ser solo de nueces y va a ser muy finita. Y voy poniendo las últimas 4 láminas de masa bien impregnadas de mantequilla. Ahora voy a llevar la bandeja al frigorífico y la voy a dejar 15-20 minutos aproximadamente para que se enfríe bien la mantequilla. Mientras que la bandeja está dentro del frigorífico, me voy a ocupar del almíbar. En una cacerola pequeña le voy a añadir el agua. Voy a encender el fuego. Y le voy a añadir el azúcar. Le voy a añadir también la media ramita de canela y también la piel de limón. Voy a mezclar un poquito para que se disuelva el azúcar y voy a dejar que llegue a ebullición. Le voy a dejar a hervir unos 10 minutos a fuego moderado. El almíbar ya está hecho, como podéis observar. Voy a dejar que se enfríe un poquito y luego le voy a añadir la miel y el zumo de limón. Y al final le podéis añadir un poquito de esencia de vainilla. He sacado el baklava del frigorífico, ha estado 20 minutos, ya está bien frío y ahora voy a cortarlo. Podéis cortarle en cuadraditos o también en rombos. Yo de esta vez he elegido de cortarle en rombos. Voy a pincelar un poquito de mantequilla entre todos los cortes para que no se levante la masa durante la cocción. Se enciende el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Voy a llevar la bandeja al horno
para unos 30 minutos aproximadamente o hasta que la masa se ve dorada por encima. Ya he sacado la bandeja del horno y enseguida le voy a añadir el almíbar por encima. Ahora se deja enfriar a temperatura ambiente y luego voy a llevar la bandeja al frigorífico para 4 o 5 horas aproximadamente. Y así es como os presento el baklava después de 4 horas de estar en el frigorífico. Está crujiente por encima, bien jugoso y huele genial. Espero que os guste la receta y si es así no olvidéis de dejarme un like, compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Gracias por la visita y hasta el próximo vídeo.